Esta historia no me pertenece. Créditos a El hombre que camina el abismo 115 de fanficción. Capítulo 41. Pasaron unos días y simplemente se sentó frente a las tumbas con Mine. Colocó flores cerca de cada una y se sentó frente a él mientras él terminaba de inspeccionar las capas de Ren y Nora. Sus anteriores eran nada menos que trapos en este punto e incluso acordaron que vencían algunos nuevos. También se lo debía a ellos, era mejor compensarlos tanto como pudiera antes de que fuera demasiado tarde. Auspicioso lo ayudó con estos, cubriéndolos con una sustancia química refractiva que les permitió mezclarse lentamente con el área circundante. Ella se ofreció a cambiarla de él también, pero él se negó. Estaba contento con que su capa fuera como estaba y afirmó que no se merecía nada más hasta que tuviera al menos otra instalación en funcionamiento. «Hola papi». Ella sacudió su brazo. ¿Sí?, preguntó de vuelta. ¿Los extrañas? Ella señaló hacia las tumbas. Sí. Él asintió. La mayoría de las veces, sus pensamientos se desviaban hacia ellos. Aparte de Maaya, eran los primeros civiles con los que disfrutaba estar cerca y esperaba ver cuando pasaba por allí. Culpó a Salem por enviar a Tyrian tras ellos, se deshizo de uno de los parásitos, ahora todo lo que tenía que hacer era deshacerse del otro. Yo también. Miró hacia abajo. Él solo frotó un poco la parte superior de su cabeza antes de levantarla y mirar las tumbas. Cuando estuvo lista para irse, él simplemente se dio la vuelta y caminó de regreso al asentamiento. La cálida sensación de la tumba pareció desvanecerse cuando los dos entraron en el asentamiento y vieron a las innumerables personas deambulando. A veces era un poco morboso cuando pensaba en ello. Ambos se sentían en paz cuando estaban en esa zona, a pesar de que no había nada más que flora y lápidas. Se preguntó si estaba haciendo un buen trabajo al estar ahí para Mine. Hubo momentos en que se sintió inútil cuando se trataba de criarla. A veces se sentía como si los estuviera abandonando para deshacerse de Salem y encontrar el camino de regreso. ¿Cómo te has sentido últimamente?, preguntó. Hace tiempo que no me enfermo, así que estoy bastante bien. Ella rebotó en sus brazos un poco. Bien. Él asintió. Hubo silencio durante los siguientes minutos mientras los dos simplemente disfrutaban de la paz. Él la miró cuando la vio moviendo otro de sus dientes. Apartó su mano y le dijo que no la moviera demasiado. Todavía estaba en proceso de perder sus dientes de leche y le habían salido algunos de sus dientes definitivos. ¿Te vas pronto?, ella preguntó. Soy. Él asintió lentamente. Oh, susurró ella. Será la próxima semana, si eso te hace sentir mejor. Él dijo. No. Ella negó con la cabeza y abrazó su cuello. Lo lamento. Se disculpó. ¿Por qué tienes que irte?, ella preguntó. Hay algunas cosas de las que debo ocuparme. Respondió simplemente. ¿Tardarás mucho?, ella preguntó. No sé. Dijo, haciéndola hacer un puchero. Su mejilla fue ligeramente pellizcada y tirada antes de que apartara la mano de él, riéndose un poco. Los dos regresaron al apartamento. Ren y Nora decidieron cuidar a los otros niños mientras Maaya se iba a trabajar. Tomó las escaleras como siempre y las subió, encontrándose con el pasillo familiar que había visto tantas veces. Metiendo la mano dentro de su bolso, sacó una llave de repuesto y abrió la puerta, abriéndola y cerrándola después de que entraron los dos. Dejó a Mine en el suelo y la vio alejarse corriendo antes de ser rodeada por los otros niños. Nana fue levantada y vio que movía la cola de emoción. Ella hizo un gesto de agarrar y él la acercó a él. Casi de inmediato, se aferró a él y lo abrazó con fuerza, mientras los demás intentaban subirse a él o simplemente lo abrazaban. La bajó y lo dejaron caminar hacia la sala mientras lo seguían de cerca. Se sentó y miró a Ren boca abajo en el suelo. El chico apenas levantó la cabeza a modo de saludo antes de volver a bajarla y suspirar un poco. ¿Cómo logras que te escuchen?, preguntó Ren con cansancio. Los niños se habían entusiasmado con él y finalmente revelaron sus verdaderos colores cuando se dio cuenta de lo enérgicos que eran. Nana compuso casi la mitad de esa energía ya que a veces estaba al borde de lo salvaje. Ellos saben mejor. Six respondió, mirando a cada uno de ellos. Apartaron la mirada, pero lo miraron cuando él les dijo que lo hicieran, alegando que estaba mal causarle problemas innecesarios a Ren. Todos le pidieron disculpas antes de sentarse en la mesa de café o meterse dentro de su pequeño nido de mantas y almohadas. Nora fue al mercado. Ren respondió la pregunta tácita de Six cuando comenzó a mirar alrededor. ¿Cuándo se fue?, preguntó Six. Hace media hora. Ren respondió. Six tarareó en voz baja y miró a Nana cuando derramó un poco de leche sobre su cabeza.
Ella negó con la cabeza antes de acercarse a él y limpiarse la cabeza en su capa, secándose el cabello antes de ir a limpiar su desorden. Él solo la miró fijamente con una expresión plana antes de sacudir la cabeza y volver a sus cosas. Se sentaron cerca de él y se subieron a su hombro mientras lo miraban hacer algo. ¿Qué es eso?, preguntó Calíope. Es un ungüento. Respondió con calma. ¿Para qué es esto?, ella preguntó. Ayuda a curar heridas. Él respondió. ¿Alimento?, preguntó Nana. No, no es comida. Sacudió la cabeza. Ella hizo un puchero y se bajó de él antes de arrodillarse cerca de Ren y sentarse en su espalda. Él gimió por el peso antes de sentirla trepar sobre él. La cabeza de Six se giró hacia la puerta cuando escuchó el tintineo de las llaves y la puerta se abrió. Maaya deslizó su cuerpo adentro mientras cargaba a Isaac en sus brazos. Tenía la cabeza en el hueco de su cuello y estaba en silencio. ¿Tienes hambre?, ella preguntó. Isaac simplemente negó con la cabeza y metió su cuerpo más adentro de ella. ¿Cansado?, ella preguntó. Volvió a negar con la cabeza. ¿No sabes?, ella preguntó. Él simplemente negó con la cabeza la última vez y no hizo ningún otro ruido. Cuando ella trató de bajarlo, él simplemente apretó su agarre sobre ella. Ella suspiró y limpió una lágrima de su mejilla debajo de su bolsa de papel. Se arrugó cuando él acomodó su cabeza y se frotó contra la de ella, pero a ella no le importó. Los dos se sentaron en el sofá y él todavía se aferraba a ella. Prushka gruñó mientras se bajaba de 6 y se sentaba en el sofá. Echó los brazos sobre el cojín y levantó la pierna derecha sobre él, rodando hacia arriba. Sus pies se hundieron en el suave cojín mientras caminaba sobre él, pero rápidamente se sentó cuando Maaya se lo indicó. Los niños se portaron bien a pesar de sus experiencias pasadas, pero ciertas cosas los desanimaron. A Isaac no le gustaba que le quitaran la bolsa y le vieran la cara, a Calíope no le gustaba el sonido de los taladros, Arthur odiaba las agujas, Prushka tenía un miedo enfermizo por los guardias, Kirus odiaba los ruidos extremadamente fuertes y Nana odiaba que la sujetaran. Con bozales de perro. A Mine no le gustaba la gente nueva a menos que los conociera previamente o sus padres los conocieran. Se negaba a acercarse a ninguna fiesta nueva y todo su estado de ánimo se tornó completamente opuesto a lo que la gente conocía. Todos ellos compartían una aversión común, médicos practicantes. Isaac, ¿por qué estás triste?, preguntó Prushka. Él simplemente se alejó de ella y se metió en una pequeña bola. Está un poco molesto, cariño. Se sentirá mejor más tarde, dijo Maya. Bueno, dijo antes de deslizarse de los muebles al suelo. Su pequeño cuerpo volvió a subir sobre Six y se abrió camino bajo su mano. Nana comió su comida dentro de su pequeño tazón y un poco se derramó sobre la mesa de café. Se escuchó un pequeño eructo de ella y miró a Maaya, notando que Isaac se quedó dormido y se quedó flácido. Maaya cerró los ojos y su cabeza se desplomó un poco cuando sintió que la fatiga comenzaba a golpearla. «Mamá», ella preguntó. «¿Sí, bebé?». Maaya abrió los ojos y le sonrió amablemente. Nana no dijo nada, solo se rió felizmente y continuó comiendo su comida desordenadamente. Six simplemente limpió su boca con una servilleta, agarrando su rostro suavemente cuando trató de rehuir la limpieza. Una vez que terminó y su cara estuvo más limpia, volvió a comer. Se volvió hacia Calíope y notó que le sangraba un poco la nariz, por lo que tiró de ella hacia él. No se sonó la nariz ya que normalmente lo empeoraba y dejó que el pequeño pañuelo absorbiera la sangre. Sus orejas felinas se movieron un poco ante los diferentes ruidos y jadeó cuando comenzó a llover y las gotas golpearon la ventana. Simplemente la mantuvo frente a él hasta que el sangrado finalmente se detuvo y luego la dejó subir a la ventana. Le gustaba ver el cambio de clima, era un espectáculo acogedor después de haber visto nada más que paredes grises y equipos de laboratorio durante toda su vida. Arthur y Kiru simplemente se sentaron a su lado y observaron mientras elaboraba algunos artículos con interés. No pasó mucho tiempo antes de que los niños comenzaran a quedarse dormidos y él llevó a cada uno a su dormitorio y los arropó. Maaya estaba dormida en el sofá y él la llevó a su dormitorio antes de arroparla y luego salir de la habitación. La puerta se cerró con un suave clic y vio a Ren tirado en el suelo, mirando al techo. «Esto es agradable», dijo. «¿Qué es?», preguntó Six. «Solo está». Ren hizo un gesto hacia el apartamento. Six solo asintió antes de acostarse a su lado y mirar al techo. Los dos simplemente disfrutaron del silencio antes de que la puerta se abriera y Nora entrara.
Tenía esa sonrisa familiar con una bolsa de comestibles y anunció su presencia. Solo había un par de pies corriendo y eran los de Nana. El pequeño Faunus saludó felizmente a Nora antes de agarrar un poco de carne y desgarrarla. Sus dientes afilados lo desgarraron fácilmente y lo convirtieron en hebras antes de ser consumido rápidamente. Ni un segundo después, rápidamente corrió de regreso a la habitación y se volvió a dormir con los demás. Nora simplemente guardó las compras y miró a los dos en la sala de estar, se encogió de hombros y decidió unirse a ellos. Se acostaron en un triángulo con sus cabezas cerca una de la otra. Era un silencio cómodo, que los llenaba de paz. Pensó que era mejor disfrutarlo mientras durara. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que ha tenido una apariencia de paz? Se paró sobre el objetivo de la recompensa, ignorando las súplicas del hombre mientras lo ataba con fuerza mientras los demás miraban. Observaron en silencio mientras les enseñaba varios consejos y trucos para cazar con éxito a su objetivo. Ren y Nora solo escucharon atentamente, mentalmente lo registraron en sus cabezas mientras Jaune y Pirra simplemente se quedaron a un lado. Tuvieron que prepararse mentalmente para lidiar con Six. Habían accedido a venir con los otros dos cuando les dijeron que todos iban a cazar con él. Al principio, parecía que estaban cazando a grimo animales, pero luego salió del campo izquierdo y les informó que estaban cazando a una persona. Ni Jaune ni Pirra optaron por comentar cómo aparentemente trató a la persona como un mero objetivo y no como un ser vivo. La forma en que hablaba era perturbadora, la vida de su objetivo era prescindible a sus ojos y tratar de relacionarse con ellos era inútil. Su tono se volvió distante y frío y les dijo que ignoraran el sentimiento que tenían mientras se distanciaban de su objetivo. Hacía que cazar al objetivo fuera aún más fácil. Ren y Nora parecieron tomar este consejo mejor que los otros dos. Ni siquiera hice nada. El hombre luchó. Es inútil mentir. Six respondió con calma, se escuchó un pequeño crujido cuando tensó la cuerda y rompió el tobillo del hombre. Un grito resonó en el bosque y Six suspiró antes de levantar su DMR y golpear la cabeza del hombre. Su cara levantó una pequeña cantidad de tierra cuando golpeó el suelo. «Tú lo mataste». Jaune gritó. «No, no lo hice». 6 respondieron. Siempre se aseguraba de contenerse si se requería que la recompensa fuera capturada con vida. A menos que estuviera seguro de que necesitaban ser eliminados para siempre, siempre controlaba su fuerza. Los espartanos siempre tenían que calcular cuánta fuerza ponían en algo, para no romper algo o herir a alguien sin querer. ¿No tendrá algún problema con su cabeza? Pirra preguntó. Posiblemente. Six respondió, agarrando la cuerda envuelta alrededor de los tobillos del hombre y comenzando a arrastrarlo hacia el barco. Se distanció un poco de él mientras arrastraba el cuerpo inconsciente del hombre por la tierra, aparentemente ignorando el hecho de que las rocas y los palos se clavaban en su cuerpo. Entonces, ¿qué hizo? Preguntó Jaune. Este hombre ha cometido varios actos, que van desde violación, secuestro, asesinato e incendio provocado. 6 listados uniformemente. Esta no era la primera vez que trataba con personas como la víctima que estaba arrastrando actualmente. Oh, Jaune tragó saliva. Entonces, ¿de dónde vino? Pirra preguntó. Mistral. Específicamente la ciudad conocida como Kuchinashi. 6 respondió. Había investigado un poco y descubrió que el hombre escapó de las autoridades usando sobornos, amenazas y otros medios para ayudarlo. Causó un alboroto en Mistral y solo huyó a Vale durante la violenta purga de la escoria de la ciudad por parte de Six, solo para huir directamente a los cotos de caza de Six aquí en la frontera de Vale. Evitaron decir nada mientras continuaban caminando hacia el barco. Estaba en silencio y el único sonido era el chasquido ocasional de una ramita o un guijarro que caía contra el suelo. Se dibujó un rastro en la tierra mientras simplemente arrastraba el cuerpo durante los siguientes minutos. Las hojas se balanceaban sobre sus cabezas cuando soplaba el viento y se oía el canto ocasional de un pájaro. El sendero por el que caminaban tenía un tronco caído y lo saltaron mientras él lo pasaba fácilmente, arrastrando descuidadamente el cuerpo de la recompensa por él. No le importaba el hombre y sabía que una vez que lo entregara al asentamiento, probablemente sería ejecutado. El débil sonido de una cascada llegó a sus oídos, pero ninguno de ellos tenía ganas de detenerse y simplemente caminó hacia el barco. Después de 15 minutos de caminata, llegaron a un pequeño claro, donde la hierba estaba plana en ciertos lugares de una fuerza invisible. Levantó su brazo izquierdo y presionó la pantalla en su touchpad antes de mirar hacia arriba. El barco emitió un gorjeo cuando apareció a la vista y las puertas se abrieron.
El vapor se extendió por las aberturas y las puertas golpearon suavemente la hierba. Entraron en el barco y vieron cómo colgaba al hombre de un gancho como si fuera un animal sacrificado. No dijo nada y simplemente se sentó en su asiento mientras Ren y Nora estaban detrás de él mientras encendía la nave y despegaba. Los tres entablaron una conversación fácil, con Six dándoles consejos sobre cómo cazar mejor a sus objetivos mientras Jaune y Pirra se sentaban torpemente en sus asientos. Hablar con Six era como hablar con una pared de ladrillos para ellos. Era casi imposible entablar una conversación con él y no se anduvo con rodeos en lo más mínimo. O ignoraba todo lo que fuera personal o cambiaba de tema. Jaune recordó una noche cuando le preguntó a Six qué pensaba que era bueno de él y el hombre mayor apenas pudo decir nada. Afirmó que tenía potencial, pero era pequeño. Pirra no podía hablar con él porque sentía un terror desconocido cuando lo hacía. Para ella, él no se sentía bien por alguna razón. Era como si fuera una especie de anomalía en el mundo. Tenía la habilidad de detectar el aura a pesar de que la gente no la activaba, pero cuando se acercó a Six, no sintió nada. Era como una máquina sin alma que tomaba la forma de un hombre. Cuanto más leían ella y Jaune, más se daban cuenta de lo peligroso que era. La ciudad de Vale lo vio como un fantasma violento que destruía todo lo que se interponía en su camino y desaparecía poco después. La clase baja pintaba murales en su nombre mientras que la élite cerraba todo por la noche pensando que vendría a buscarlos. En Mistral, fue visto prácticamente como un demonio en una tela. Las noticias de sus violentos asesinatos y mutilaciones se extendieron como un reguero de pólvora y parecía que no discriminaba qué escoria mataba. Sabían que era él porque la espada de Adam Taurus se vio en su casillero de armas. Sin embargo, la frontera lo vio bajo una luz diferente. Muchos lo vieron como una especie de ángel vengador, y quienes lo conocieron a menudo hablaban de él de manera positiva. Estaba tranquilo, calmado y los ayudaría si tuviera el poder para hacerlo. Hizo lo que era necesario y se ganó el respeto de la gente en la naturaleza, pero no era infalible. Hubo momentos en que cometió errores, pero rápidamente aprendió de ellos. Oye, papá. Nora luchó un poco para correr la voz. No sabía si decir esa palabra arruinaría su relación o no. ¿Sí? Se volvió hacia ella, notando que se relajaba un poco. ¿Cuál es tu mayor arrepentimiento? Ella preguntó. Era una pregunta que ha estado atormentando sus mentes y las de Ren durante los últimos años. Para saber la razón por la cual la persona que los salvó se fue después de que se unieron a él. Dejándolos a ustedes dos para valerse por sí mismos hace tantos años. Respondió después de varios largos minutos. Había varias cosas que deseaba haber hecho de otra manera. Podría haber hecho más por Noble. Permitirle a Jorge vivir y continuar la pelea, empujar a Kat fuera del camino antes de que el mariscal de campo le dispare, pilotar el Pelican para que Carter pudiera seguir liderando, o incluso tomar el lugar de Emile para que pudiera escapar con el paquete. Sin embargo, esas cosas estaban fuera de su control, y había llegado a un acuerdo de que la guerra no discriminaba a quien tomaba. Sin embargo, tenía control sobre estar allí para Ren y Nora, y se fue por su propia voluntad. En ese entonces, no consideró la posibilidad de que esos dos niños que había cuidado pudieran haber muerto en los varios años que estuvo fuera. Le hizo darse cuenta después de años, que si morían entonces no había nadie a quien culpar sino a él mismo. Entonces, ¿por qué te fuiste? Preguntó Ren, sacándolo de sus pensamientos. No sabía cómo ser padre en ese entonces y pensé que si te dejaba en buenas manos, tendrías la oportunidad de tener una vida normal. Seiz respondió con sinceridad. ¿Pensaste en nosotros? Ren preguntó. A medida que pasaban los años, mis pensamientos a menudo se dirigían a ustedes dos. Seiz respondió. Entonces, ¿por qué no viniste a buscarnos o no nos vigilaste? Preguntó Nora. No sé. Seiz respondieron, y esa era la verdad. No había una sola razón por la que no pudiera controlarlos a lo largo de los años. No dijeron nada y sabían que él no era de los que les mentía. Realmente no lo sabía y aunque les molestaba un poco, estaban dispuestos a mirar más allá. ¿Por qué te vas de nuevo? Ren preguntó. Hay algunas cosas de las que debo ocuparme. Seiz respondió con calma. Podemos ayudarte, ella comenzó. No. Los interrumpió y los miró. ¿Por qué? Ella preguntó. Es algo que necesito hacer solo. Necesito que ustedes dos cuiden de Maya y los demás mientras no estoy. Él les dijo. No parecían contentos con eso, pero les explicó que los necesitaba para tener la oportunidad de vivir una vida normal.
Lo único que anhelaban estaba allí mismo, en el asentamiento, y desperdiciar esa oportunidad era lo último que deseaba. Así que con gran desgana, aceptaron y simplemente disfrutaron el resto del viaje. Cuando llegó el día de su partida, todos los niños lloraron colectivamente y bloquearon la puerta. Se apiñaron a su alrededor y pusieron todo el peso de su cuerpo sobre él, como si su esfuerzo combinado fuera a detenerlo. Cada uno ofreció algo que más atesoraba y se lo ofreció, pensando que sería suficiente para que se quedara, pero se mantuvo firme. Tenía que dejarlos por ahora para poder lidiar con Salem y sus acólitos restantes. Eso no incluía poner en marcha el resto de las instalaciones. Ren y Nora estaban en el apartamento y buscó en su bolso antes de entregarles las capas. Lo tomaron y lo pusieron sobre sus hombros antes de sacar los cuchillos y dárselos a los dos. Ambos observaron las hojas y brillaron en la luz. El mango de hueso se sentía bien al agarrarlo y vieron que tenía un pequeño diseño. Les explicó que debían ayudar lo mejor que pudieran y ellos asintieron. Maya solo sonrió un poco y sacó la capa de jabalí, envolviéndola alrededor de sus hombros. Se extendió un poco por el suelo, pero estaba caliente y se encontró absorbiendo más. Por mucho que quisiera que se quedara, sabía que él necesitaba manejar algunas cosas y dejarlo ir por ahora era el mejor curso de acción. Este fue posiblemente el tiempo más largo que estuvo en el asentamiento y ella estaría mintiendo si dijera que no disfrutó cada segundo. Niños, tiene que irse, dijo Maya, tratando de sacárselos de encima. ¿Pero por qué? Prushka Poi se aferró a su pierna y la miró con los ojos llorosos. Necesito manejar algunas cosas. Se inclinó y se secó unas cuantas lágrimas con el pulgar. ¿No puedes dejar que alguien más lo haga?, preguntó Arturo. No. Six negó con la cabeza y colocó su mano sobre la cabeza del niño. ¿Por qué no van todos a buscar algo para darle mientras hablo con él por unos minutos, de acuerdo?, preguntó Maya. Sollozaron y se limpiaron la nariz y los ojos antes de salir corriendo a su habitación junto con Ren y Nora. Solo lo dejó a él y a Maya cerca de la puerta y estaba a punto de irse, pero ella lo agarró del brazo. Volveré pronto. Él dijo. Sé que lo harás, pero ten cuidado, ¿de acuerdo? Ella preguntó. Lo haré. Él asintió. Lo digo en serio. Ella dijo. Yo también. Él respondió. Trata de no causar demasiados problemas. Ya sea que quieras admitirlo o no, estos niños te ven como su padre y quieren que estés cerca. Ya pasaron por mucho y, se detuvo cuando él puso su mano sobre él. Su hombro y la miró fijamente. Sé que lo hicieron, pero necesito asegurarme de que tengan un entorno seguro para crecer. Dijo en voz baja. Ella lo miró y él pudo ver que no quería que se fuera, su presencia fue un agradable cambio de ritmo en estos últimos años. ¿No puedes hacer todo solo, sabes? Ella preguntó después de unos segundos. Se quedó en silencio y asintió. De alguna manera, ella tenía razón, y él no lo estaba haciendo solo ya que tenía auspicioso. Sin embargo, nadie había hecho nada con respecto a Salem y Ozpin durante demasiado tiempo y Remnant sufrió por ello. Miraron cuando los niños regresaron y lo rodearon mientras bloqueaban la puerta también cuando trató de moverse hacia ella. Tardó varios minutos, pero los niños finalmente se apartaron de la puerta y él la abrió. Trató de evitar que lo siguieran por el pasillo y constantemente los llevaría de vuelta, pero decidió que dejar que lo acompañaran probablemente era lo que querían. Así que dejó que lo siguieran hasta la puerta, como un grupo de jóvenes siguiendo a sus padres. Mine sostuvo su capa mientras sostenía la mano de otro y formaron una línea. Lo siguieron hasta la puerta y a través del asentamiento, atrayendo innumerables ojos. Los niños superaron momentáneamente su miedo a las innumerables personas, pero aún así se aferraron a él por seguridad y se detuvieron en la puerta. Simplemente se despidió y prometió que regresaría pronto antes de salir por la puerta. Volviéndose por última vez, vio a Maya cargando a Mine en sus brazos mientras los otros niños lo saludaban. Ren y Nora se pararon a su lado y lo saludaron con la mano mientras él asentía y se volvía hacia la naturaleza. La tierra se comprimió contra su peso mientras se dirigía hacia el barco y entró después de unos minutos de caminata. Se encendió y comenzó a ascender, soplando la hierba y las hojas a medida que ganaba altura. Voló sobre el asentamiento y lo miró, viendo que todos lo miraban antes de que se alejara a toda velocidad. Por mucho que le gustara quedarse, necesitaba dejarlos por ahora. ¿Estás seguro de que quieres irte en este momento?, Auspicioso preguntó. Lo estoy. Necesitamos poner las instalaciones en funcionamiento, ocuparnos de Salem y sus acólitos, y ocuparnos de Ironwar. Él respondió.
Uno de estos días, sabes que tarde o temprano tendrás que establecerte. Ella dijo. Imposible. Sacudió la cabeza. Es posible, solo lo estás negando. Ella pinchó. Él simplemente negó con la cabeza y continuó volando la nave, muy por encima de las nubes. No era posible para él establecerse, la gente normal podía y Six estaba lejos de ser normal. Era horrible cargar a Maya con la responsabilidad de criar a 7 hijos, pero sabía que si se quedaba y no hacía nada, Salem la obligaría a moverse. No iba a correr el riesgo de otro incidente en Tiria. Una vez que la encontrara, la mataría. Si eso no fuera posible, la encarcelaría y la dejaría pasar el resto de la eternidad en una celda fría y vacía. Él la veía como un parásito tanto como el monitor y los dos compartían el objetivo común de librarla de la instalación. Una vez que se solucionaron todos los problemas, podría ponerse en contacto con el UNSC sin muchos problemas a partir de ese momento. Tendrían otro mundo para investigar y posiblemente establecer una relación mutua si Remnant está dispuesto a hacerlo. Sabía que les tomaría un tiempo a la gente de la frontera aceptarlo, pero eventualmente lo lograrían. Poner en funcionamiento la última instalación en Mistral sería nuestra principal prioridad. Ella dijo. Márcalo. Él le dijo y miró hacia arriba cuando se colocó un marcador objetivo. Regresar a la instalación principal y luego teletransportarse a la de Mistral fue el mejor curso de acción. Lo único que no le gustaba era la sensación de vértigo que sentía cuando lo hacía, pero lo dejaba de lado fácilmente. Todavía tienes esa recompensa por tu cabeza. Ella informó. Lo sé. Él respondió. Había subido de 44 millones a 120 millones desde que regresó de Mistral, rescató a los niños de la isla de los horrores de Merlot y estuvo escondido durante unos meses. Realmente no le importaba porque solo significaba que cualquier parte que intentara reclamarlo sería más fácil matarlos. ¿Cómo quieres manejarlo? Ella preguntó. Atráelos a un lugar y elimínalos a todos a la vez. Respondió con calma. Era el mejor curso de acción y pensó que reclamaría el golpe que le habían dado en la cabeza y luego daría los fondos hacia la frontera, especialmente después de la intromisión de Ozpin. El único problema era cómo lo iba a ejecutar. ¿Explosivos? Ella flotó junto a él. Sí. No voy a volver a la ciudad y cazarlos uno por uno. Atraerlos a la frontera y detonar los explosivos es el mejor curso de acción. Dijo antes de poner una pequeña baratija en la consola. Era uno de los pequeños artículos que los niños hacían para él, actuando como moneda de cambio para que no se fuera. Una vez que tengamos las instalaciones en funcionamiento, creo que lidiar con la recompensa y luego adquirir la reliquia es el siguiente paso. Ella dijo. Él solo asintió y se quedó en silencio. Tenía razón con respecto a la recompensa, porque en el momento en que pusiera un pie en Mistral, cualquier escoria que fuera lo suficientemente tonta iría tras su cabeza. La oportunidad era demasiado buena para dejarla pasar para algunos, incluso con él limpiando la suciedad que se aferraba a los cimientos del reino. Solo necesitaba tomar las cosas paso a paso, aplastar cualquier oposición en su camino y luego volver a las cosas que disfrutaba hacer. Summer limpió las heridas de Jam con un paño y reemplazó sus vendajes antes de salir de la habitación sin decir una palabra. No quería lidiar con ella y caminó lentamente por la casa, acariciando a Zoe mientras se sentaba en el sofá antes de recoger los documentos de la mesa. Era la carta de expulsión de Jam de Beacon, una lista de nombres de las personas a las que hirió en busca de Six y las posibles consecuencias a las que se enfrentaría. Le rompió el corazón ver a su hijastra herida de esa manera, pero se dio cuenta de que tenía lo que le esperaba. A pesar de las advertencias, e incluso de las personas que intentaban detenerla activamente, fue y buscó una máquina imparable. Tuvo suerte de estar viva porque todos pensaron que Six la mataría, o al menos uno de los asentamientos lo haría. Sus hazañas se extendieron por la frontera como un reguero de pólvora y la gente era abiertamente hostil a los cazadores y las cazadoras en este punto. Incluso los que estaban dispuestos a ayudar con la bondad de sus corazones se encontraron con amenazas de muerte y violencia en la mayoría de los casos. La intromisión de Ozpin en el sustento fue una acumulación lenta de tensión y agitación, lo que provocó que los asentamientos e incluso la ciudad comenzaran a dudar de ellos. Jan fue quien abrió las compuertas y selló las opiniones de todos sobre los antiguos protectores de la humanidad. Summer tuvo que encontrar otro trabajo, trabajando como panadero. Tuvo que empezar a hacer los cursos hace años cuando se dio cuenta de que Ozpin estaba empezando a ir cuesta abajo y su obsesión iba a hacer que la mataran. Pagó las facturas decentemente y en realidad lo disfrutó mientras Tai seguía enseñando.
Llamaron a la puerta y se acercó a ella, mirando por la mirilla y viendo que era Crow, la obligó a abrir la puerta. Entró y cerró la puerta antes de limpiarse los pies en el tapete y suspirar un poco. «Apestas a alcohol», comentó mientras se sentaba en el sofá. «Estaba en un bar», dijo con cansancio. «Puedo decirlo. ¿Tan temprano, sin embargo?» «Son las 4 de la tarde». Ella dijo. «Sí, ¿cómo está ella?», preguntó. «Recuperación», dijo tranquilamente y miró su pergamino. «Bien». Dijo que, incluso si estaba un poco intoxicado, podía escuchar la amargura en su tono. «Sí», ella apenas susurró. «¿Dónde está Tai?», preguntó. «Comprar comestibles». Ella respondió secamente. Estuvo tranquilo durante los siguientes minutos y él simplemente se tiró al otro lado del sofá, se quitó los zapatos y puso los pies en alto. Le dio una palmada en la pierna cuando la rozó y se levantó para sentarse en la otra silla, sin dejar de mirar su pergamino. La puerta se abrió y entró Tai, saludando levemente a Crow antes de ir a la cocina y poner las bolsas en el mostrador. Summer se levantó y lo ayudó a guardar las compras antes de que todos se sentaran en la sala de estar, poniendo las noticias y viéndolas. Ninguno de ellos quería decir nada mientras veían las noticias que cubrían los eventos recientes. Los asentamientos internos estaban negando recursos a la ciudad, elevando aún más los precios de los bienes y los asentamientos externos estaban tranquilos, ya no se molestaban en tratar con la ciudad. El consejo estaba ofreciendo una recompensa con respecto a cualquier cosa relacionada con Six, etiquetándolo como una amenaza nacional. Vieron murales de él pintados en las paredes y había diferentes grupos que lo seguían. Sin embargo, había algunos que eran más fanáticos con el tema que lo rodeaba. Algunos lo adoraban abiertamente y afirmaban que era una especie de ángel vengador, destinado a castigar a los malvados. Eso es bastante jodido. Crow farfulló. Todo esto está jodido. Tai suspiró. ¿Crees que él lo sabe?, preguntó el verano. No hay forma de que no pueda saberlo. O al tipo no le importa, lo que parece ser la norma con él. Crow agitó su mano. No había mucho que hacer ahora desde que Ufpin se fue, la reputación de Huntsman 3 se ha empañado oficialmente, y la mitad de sus contactos dejaron de tener contacto con él. Siento que todo esto va a empeorar, dijo Tai. Probablemente lo sea. El tipo es prácticamente visto como la máquina de matar definitiva y la gente está demasiado asustada para pelear con él o desea morir si lo intenta, dijo Crow. Otros solo quieren seguir adelante. Probablemente solo se sientan cansados por todo el derramamiento de sangre que ha estado causando. Ella añadió. ¿Cómo lo está manejando el chorro?, preguntó. Ruby regresará a casa por un tiempo y el resto de su equipo también se irá a casa por un tiempo. Ella dijo. Vaya. Supongo que no lo está haciendo muy bien, preguntó. Teniendo en cuenta que su hermana mayor está prácticamente en coma, afirmó que Summer no era su madre, lastimó a personas inocentes y provocó una gran ruptura entre ellas, diría que no lo es. Tai respondió. Debería haberlo adivinado. Crow se encogió de hombros. Sin embargo, me siento mal por Glinda. Ella dijo. Sí. Yang fue la gota que colmó el vaso y ahora tiene que lidiar con las consecuencias. Crow asintió. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ella? Tai hizo un gesto hacia la habitación de Yang. Déjala lidiar con sus consecuencias. Sus posibilidades de convertirse en cazadora se han ido e incluso tiene suerte de estar viva, dijo el verano. Yang diciendo que ella no era su madre era una cosa, algo doloroso con lo que tuvo que aceptar, arriesgar su vida e herir a innumerables personas era otra historia. A pesar de que la gente le decía que no fuera a buscar una pelea que no ganaría, e incluso la detenían, ella seguía allí. ¿Vamos a ayudar a escupir fuego?, preguntó Crow. No esta vez. Si ella quiere cambiar, entonces tiene que hacerlo ella misma. Tratamos de detenerla, pero no escuchó. Ahora es tiempo de que crezca y reconozca sus acciones, ya sea que quiera o no. ¿O no? Ella sacudió su cabeza. Una vez que Yang despertara, tendría que lidiar con las consecuencias de sus acciones. Por primera vez en su vida, Summer no estaría allí para ayudarla a levantarse. Era una tarea que la niña más joven tendría que hacer ella misma. Había tocado fondo y lo único que quedaba por hacer era volver a subir. Sin embargo, no sería algo fácil de hacer, no con la cantidad de problemas que había causado en las últimas semanas. Esta fue una situación en la que aprendió de sus malas acciones y cambió sus formas, o nunca aprendió y quedó atrapada para siempre en el estado en el que se encontraba ahora.